La invasión a Ucrania deja ver imágenes francamente terribles. Un aficionado con su teléfono celular grabó lo que en la práctica era la caída indiscriminada de misiles en barrios residenciales. The New York Times verificó la autenticidad del video y además muestra, y va a ver usted en estas imágenes, la cantidad de misiles que caen y dónde está la población civil y a dónde caen. Escuchemos. Take the first exit. Пиздец. Take the first exit. Feroz, realmente, feroz. Vamos a conversar con Farid Kahat, internacionalista muy reconocido, sobre la actualización de esta guerra y hacia dónde va. Día número 9 ya, al otro lado del hemisferio. Farid, buenas noches, bienvenido. Gracias, buenas noches. Bueno, estas imágenes dejan ver lo que es una guerra cruenta, terrible, horrible, devastadora, ciertamente. Pero haciendo las sumas y las restas, geopolíticamente hablando, y dando cuenta, primero, de la cantidad de civiles muertos, 2.000 ucranianos muertos, según el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania, en Rusia más de 500 soldados rusos muertos, 1.597 militares heridos según el Kremlin, pero serían más de 2.000, apuntan informes de la inteligencia de los Estados Unidos. ¿Hacia dónde va para ti esta guerra al día 9? Lamentablemente creo que lo que se propone hacer el ejército ruso es cercar las grandes ciudades y someterlas por días, cuando no semanas, a bombardeos, hasta reducir al mínimo posible la voluntad de resistir de quienes las habitan. Por eso es que creo que hoy día han aceptado crear corredores humanitarios. La idea básica es que los civiles que deseen abandonar las ciudades puedan hacerlo, pero puedan hacerlo para que el bombardeo continúe. Y si permanecen en las ciudades, el bombardeo no se va a detener. Habría que recordar que este es un método que ya utilizó el propio gobierno ruso cuando Boris Yeltsin era presidente y Putin primer ministro en la llamada Segunda Guerra Chechena, en donde la capital de la región autónoma rusa de Chechenia, Grozny, cayó en manos del gobierno ruso cuando finalmente fue reducida a escombros. Eso es algo que hizo el gobierno ruso con una de sus propias ciudades. Así que probablemente no paren mientes en el grado de destrucción que causen en ciudades ajenas. ¿Y dónde están para ti los demás actores? ¿Qué papel puede jugar hoy por hoy, después del discurso de ayer de Biden, ¿no?, que llamó dictadora a Putin y otras cosas más? ¿Cuál puede ser para ti el comportamiento de Estados Unidos en los días que vienen, el comportamiento de OTAN en los días que vienen, los países aledaños? Bueno, ya sabemos quién es quién: Crimea, Bielorrusia, Polonia, ¿no? ¿Cómo ves tú al resto de actores? A ver, la OTAN está por primera vez en mucho tiempo unida en un propósito, y es el de, por un lado, aplicar sanciones severas a la economía rusa, que están teniendo un efecto significativo, pero no en el sentido de lograr que Rusia cambie el curso de acción que ha decidido tomar en los últimos días, sino en el sentido de evitar que algo así se repita en el futuro, por el costo enorme que tendría para la economía rusa y que está teniendo estas acciones. Y la OTAN está unida en el propósito de armar al gobierno ucraniano, pero no hay nadie en la OTAN que esté proponiendo intervenir en defensa de Ucrania. En honor a la verdad, eso es algo que la OTAN jamás ofreció a Ucrania, y creo que parte del problema es que la OTAN creó incentivos perversos. Yo creo que nunca debió invitar a Ucrania y a Georgia a unirse a esa organización, pero si decidió hacerlo en 2008, debió o haber hecho un proceso con suma celeridad
o cuando menos dar garantías de seguridad en el periodo de transición. Pero si tú los invitas a ser parte de la OTAN, con lo cual generas una sensación de amenaza en Rusia, y simultáneamente pospones indefinidamente su ingreso, estás creando los incentivos para que Rusia haga lo que está haciendo ahora, ¿no? Bajo Exacto. Putin como presidente, Exacto. claramente esto era un riesgo y lamentablemente se ha concretado. El canciller ruso Lavrov dijo en la víspera que Biden sabe que la alternativa a las sanciones que se están imponiendo sobre Rusia es una guerra nuclear devastadora. ¿Cuánto se puede materializar esa declaración para ti? A ver, si acá aplica el llamado principio de destrucción mutua asegurada, es decir, las bombas atómicas tienen poder disuasivo porque nadie en su sano juicio las utilizaría contra otro país que está en capacidad de responder con bombas atómicas y causar una destrucción inaceptable al atacante. Salvo que alguien desee la destrucción de su propio país, no veo en qué escenario alguien estaría dispuesto a usar bombas atómicas contra una potencia nuclear. En ese sentido creo que tiende a ser más bien una bravata. Más de una bravata, claro que sí. Ahora, ¿qué puede lograr Zelensky, que a veces en solitario, que se le ve y se le oye, pide un cara a cara, un careo con Vladimir Putin? ¿Realmente puede conseguir algo? ¿O todas son bravatas al final? Putin ha pedido a las Fuerzas Armadas que lo derroquen. O sea, Sí. obviamente para él sería mejor negociar con un gobierno en Ucrania, si no aliado, mejor dicho, iba a decir aliado, pero probablemente estemos hablando de un gobierno títere. Por ejemplo, Yanukovych, el último presidente que tuvo una relación cercana con Rusia y que fue elegido por voto popular, eso sí habría que reconocerlo, en 2014, estaría ahora en Bielorrusia. Y la pregunta es, ¿qué haría él en Bielorrusia? Probablemente estén pensando en él, el último presidente elegido por voto popular que tuvo una cercanía con Putin, como un sustituto de Zelensky. Las negociaciones en realidad se están llevando a cabo, solo que a menor nivel. Y son negociaciones que no merecen ese nombre porque en la práctica cada vez que se reúnen es porque ha habido un nuevo avance ruso o un nuevo ataque ruso. Claro. Entonces en realidad son ultimátums que Rusia le está dando al gobierno ucraniano y hasta que no los acepte no va a cejar el empeño de capturar las ciudades. Y los propósitos son claros, ¿no? Una Ucrania neutral, desmilitarizada y de preferencia con un gobierno más asequible a las presiones de Moscú. El canciller ucraniano Dmytro Kuleba está pidiendo aviones, está pidiendo sistemas de defensa aérea para que las Fuerzas Armadas ucranianas se puedan defender de los ataques rusos. ¿Pero esto es posible? Es decir, ¿es posible que se le dé armamento, se le dé aviones así nomás, alegremente? La OTAN ha decidido que va a seguir enviando armas al ejército ucraniano durante los combates. Pero claro, aviones es muy difícil, ¿no? O sea, porque hay una superioridad aérea de parte de Rusia. No supremacía, porque todavía hay defensas antiaéreas ucranianas y todavía hay aviones ucranianos que levantan vuelo y realizan ataques, sobre todo drones de fabricación turca. Pero algo así sería difícil. En realidad lo que enviarían sería básicamente equipo antiaéreo y equipo antitanque, que se ha mostrado bastante eficaz. Se han producido, digamos, gestos, ¿no? Decisiones desde Occidente que pretenden doblegar, no creo que tanto ya al gobierno de Putin, que no le entran literalmente balas, sino a la gente en Rusia, ¿no? Se ha ido Disney, los han sacado del Mundial, los han sacado de la Champions. Estoy citando los casos más saltantes, ¿no? Han retirado a Gazprom, ¿no? El mayor abastecedor de gas, la mayor compañía rusa de gas y con hegemonía en Europa del Este y otras proximidades. Hasta les han cortado páginas porno, ¿no? O sea, los han rodeado de tal manera, la página se llama Pornhub, que ha decidido irse de Rusia, ¿no? Todas estas cosas
pueden, digamos, amilanar al ruso de a pie? ¿Tú crees que realmente tiene un efecto o son simplemente simbologías y demostraciones de Occidente de querer, digamos, que Putin se vaya? A ver, sobre si tiene efectos sobre la economía del país en general y sobre las condiciones de vida de los ciudadanos, sin duda lo tienen. El problema es que no estamos en un régimen democrático, en donde esto puede expresarse en movilizaciones masivas en las calles para protestar por la guerra, porque las ha habido, pero a su vez los manifestantes han sido detenidos inmediatamente reducidos por millares. Así es. Y no hay elecciones competitivas y de cualquier manera no hay elecciones programadas generales para los próximos años. Lo interesante sería ver qué efecto tiene esto en sectores de las élites. El problema es que dada la naturaleza del régimen no hay forma de saberlo. Si por ejemplo hubiera descontento militar, eso es algo que claramente no puede hacerse públicamente, no puede expresarse públicamente. Entonces sí, hay el intento de buscar que sectores de grupos de interés dentro de la sociedad rusa y sobre todo dentro del gobierno ruso empiecen a presionar o actúen contra Putin. Yo personalmente tiendo a creer que en el corto plazo eso lamentablemente es improbable. Mientras más tiempo pase y mayor sea el efecto de las sanciones, tal vez eso cambie, pero por ahora me es difícil creer que sea una posibilidad. Farid Kajat, con nosotros, reconocido internacionalista, haciendo una actualización de lo que constituye esta cruenta guerra, esta invasión a Ucrania y hacia dónde se proyecta. Gracias, Farid, como siempre. Que tengas muy buenas noches. Hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Encantados. Vamos rápidamente a San Juan del Urigancho. Están ocurriendo cosas. Senia Martínez reporta en directo. Adelante, Senia. Lo que es nuestra competencia es medir permanentemente la calidad de aire y advertir al resto de la población, a las autoridades, para que tomen las medidas. Claro, el problema es que las personas no quieren abandonar sus viviendas. Lo ideal sería que 3 manzanas a la redonda evacúen, pero... ¿Qué efectos podría tener a la salud que se mantengan en la zona? Bueno, eso ya es una cosa compleja porque puede ser neurológica, puede tener una serie de problemas que depende también cuánto tiempo va a ser esto, ¿no? A través de RPP Noticias, que le haga llegar el llamado para las personas que nos estén escuchando y que estén en la zona. Lo ideal es que evacúen. Si no lo desean, tienen que usar la mayor protección posible para no respirar este aire contaminado. ¿Va a continuar aquí realizando los recorridos, ministro? Tenemos nosotros una oficina, la UEFA, que se dedica a monitorear y por supuesto también sancionar a las empresas que han ocasionado esta. Aparentemente es una administrada nuestra, de modo que tendrá que asumir las consecuencias de los daños. Es increíble cómo en estas épocas todavía tenemos el 80% de las empresas que son informales o ilegales. Creo que el gobierno nos ha tocado un momento muy difícil, nos han dejado un país en unas condiciones inimaginables y es por eso que convoco al Congreso también en esta oportunidad que colabore, que no esté creando inestabilidad. Necesitamos trabajar duro para sacar a nuestro país de esta situación que es la herencia de décadas de abandono, de desgobierno tecnológico, industrial, empresarial. Esta es la consecuencia. Listo, muchas gracias, ministro. Bien, entonces han sido las declaraciones del ministro Montoya tras su inspección rápida de la zona. Continúa al costado, acompañado no solamente del ministro del Interior, Alfonso Charri, sino también del comandante general de los bomberos, Ponce Lajara. Se continúa trabajando, la advertencia está, la baja calidad de aire que podría generar efectos en la salud de las personas, dependiendo también de las condiciones físicas en las que se encuentren. El llamado es completamente para evacuar la zona y en lo contrario, en su defecto, no pudieran realizarlo, contar con las mascarillas y los implementos necesarios correspondientes. Nosotros vamos a mantenernos en la zona para poder brindar los detalles hasta que finalmente los efectivos de bomberos puedan controlar el siniestro que se originó a las 6:40 de la tarde aproximadamente. Son más ya de 3 horas de labor ininterrumpida de los bomberos para tratar finalmente de controlar este incendio. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Senia. Declaraciones del ministro del Ambiente, Modesto Montoya. La afectación del incendio son 3 manzanas a la redonda. Ciertamente hay también
contaminación, que es la otra secuela que deja un incendio de estas características. Y según Cenami, los contaminantes del aire ocasionados por el incendio de San Juan del Lurigancho alcanzan distritos aledaños. Según el ministro Montoya, el distrito hacia donde va con mayor fuerza la contaminación es Caraballo. Mucha atención. Vamos a la pausa y regresamos con el periodista Juan Pablo León, del diario El Comercio. Él ha publicado en El Decano una historia francamente aterradora y que dice mucho de la corrupción policial que en algún momento el exministro Avelino Guillén puso sobre el tintero. Mafias dentro de la policía que cobran cupos, que cobran propinas, coimas, y además tienen sus chacras, así le llaman, ¿no? Áreas. ¿Y quiénes denunciaron? Bueno, los policías honestos que no se prestaron al chanchullo, porque nada está dicho.